de recaudación, por ejemplo, de estimado de proyección de inflación, de estimado respecto a lo que es la actividad económica, esos son los famosos supuestos macroeconómicos, donde está claro y tenemos que ajustarnos a la ley, es que los gastos tienen que ser iguales a los ingresos. Insisto una vez más, todos los años siempre hay demandas que exceden obviamente las disponibilidades del Estado. Eso no debería llamar la atención. Pero lo que sí señalo es que en el caso del Ministerio de Economía y Finanzas y seguramente en el caso de la Comisión de Presupuesto y Cuentas Generales de la República, en ambos casos no hay manera, digamos, de poder tener un dictamen, digamos, para debate en el Pleno, si es que el presupuesto o el dictamen que se presenta, el presupuesto no está equilibrado. Eso lo descarto absolutamente. El presupuesto por definición tiene que estar en equilibrio. O sea, ingresos iguales a gastos. Ministro, como se ha comentado, hay más de 500 Se le pregunta al ministro Burneo sobre la ley de presupuesto que está pendiente de debate en el Congreso. Si se va a hacer público este listado, se va a hacer algún comentario al respecto, y también quisiéramos saber qué significa esto de que el MEF le dé carta blanca al Congreso para que apruebe el presupuesto. Lo último, no sé si he sido claro. En ningún momento el Ministerio de Economía y Finanzas abandonó la discusión presupuestal. En ningún momento se le dio carta ni blanca, ni negra, ni azul a la Comisión. El Ministerio de Economía y Finanzas siempre ha venido participando en cuanto a lo que es la evaluación técnica, por ejemplo, del articulado. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, insisto, en cuanto a los proyectos de inversión, ese listado debe de provenir de la Comisión Dictaminadora, no del Ministerio de Economía y Finanzas. Y seguramente en las próximas horas, previos a lo que es el debate en el Pleno, se va a tener, por ejemplo, por el lado de la Comisión, mostrar cuáles son los proyectos que se están priorizando para poder evaluar con los sectores aquellos, digamos, que resultan funcionales, digamos, a las prioridades establecidas en los distintos sectores. Entonces, las cosas van así de claras. Ministro, buenos días. ¿Cómo va el consenso respecto a Impulso Perú, los planes que se envió al Congreso? Bueno, hay varios proyectos de ley que están pendientes de dictaminarse y de debatirse en el Congreso de la República. Entiendo yo que en el caso de los proyectos que han ido por el lado de Economía, de la Comisión de Economía, y los proyectos que han ido por el lado de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General, ya hay predictámenes. Entonces, intuyo yo que en las próximas horas las comisiones respectivas van a generar los dictámenes para ser discutidos en el Pleno. Hablo de lo que es el conjunto de proyectos que tienen que ver con el programa de reactivación Impulso Perú. Ministro, si el Congreso, el presidente de la Comisión de Presupuesto ya dijo que mañana se va a dictaminar la ley de presupuesto. Si el Congreso, digamos, hace o chocolatea, como se llama, el presupuesto, de forma que al MEF o al gobierno le parece que no es lo correcto, el gobierno podría utilizar esto para presentar una cuestión de confianza sobre el presupuesto público, porque la carta que envían a la Comisión de Presupuesto prácticamente les dice, bueno, yo no tengo que ver con el articulado, ustedes tienen la responsabilidad, bueno, y tienen que ver el tema presupuestal. Si es que no se cumpliera, ¿se puede utilizar esto para llevar a una cuestión de confianza? Porque en realidad el presupuesto financia las políticas públicas del gobierno. No quiero poner un escenario pesimista o de inobservancia, digamos, al equilibrio fundamental que debe existir en la ley de presupuesto y que está garantizado a través del proyecto de ley de equilibrio. Ahora, yo creo que tanto para la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, como por el lado del Ministerio de Economía y Finanzas, tenemos claro que el presupuesto tiene que estar equilibrado y los proyectos de inversión que estén contenidos en el presupuesto tienen definitivamente que ser funcionales a las prioridades establecidas por los sectores. Y cuando digo los sectores, estoy hablando básicamente, digamos, del Poder Ejecutivo. Esa consulta sobre cuán alineados están los proyectos de inversión en el dictamen, considerados en el dictamen para el Presupuesto General de la República 2023, insisto, tiene que ser validado por los sectores. Entonces descarto cualquier opción en la cual haya inobservancia de los principios que estamos mencionando. Y en ese sentido, el propio presidente de la Comisión de Presupuesto, en conversación conmigo, ha señalado claramente, digamos, que eso va a ser respetado, como no podía ser de otra manera. ¿Se va a transparentar? ¿Van a publicar la lista de proyectos que...? La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, entiendo yo que el día de hoy va a enviar, digamos, esos proyectos al Ministerio de Economía
para que sean validados, ¿no es cierto?, por el lado de los ministros sectoriales. Ministros, ¿son conscientes? Ministros, El tema de las bambas, el tema de los conflictos sociales en cuanto a proyectos mineros, ¿cómo está siguiendo el MEF? ¿Hay preocupación por estos temas? La preocupación es a nivel macroeconómico, porque no olvidemos que cuando hablamos de actividad minera, eso está en los ámbitos del Ministerio de Energía y Minas. Lo que nos interesa a nosotros es que obviamente que haya paz social, menos conflictividad, porque dependen mucho, por ejemplo, el ingreso de dólares al país sobre la base de las exportaciones, que como todos sabemos, una parte fundamental de dichas exportaciones proviene del sector minero, aparte de los efectos que tiene la dinámica del sector minero sobre lo que vendría a ser la recaudación tributaria. Entonces, en esa medida, inclusive en algunos casos, el Ministerio ha participado, digamos, buscando destrabar proyectos de inversión en el sector minería, por la importancia que tienen, tanto a nivel de los ingresos de dólares, como también por el lado de lo que es la inversión privada. O sea, si la pregunta es, si estamos preocupados, sí, por eso que hemos participado en varios hechos o eventos de destrabe de proyectos de inversión o de interrupción en la continuidad de los mismos. En ese sentido somos muy activos. Ministro, ya que se ha tocado el tema de la cuestión de confianza, se cumple una semana y todavía no hay una respuesta concreta desde el Congreso. Se le consulta por la cuestión de confianza que solicitó Aníbal Torres la semana pasada. A las 5 de la tarde se reúne el Congreso, digamos, para debatir el punto que usted menciona. Entonces hay plazos y, como le digo, esa es la información que tenemos. ¿No considera que se está dilatando o se está eludiendo? No, yo no estoy diciendo eso. Lo que le estoy diciendo es conocido que el día de hoy el Congreso va a ver esos temas a las 5 de la tarde. Ministro, ¿qué información se tiene respecto al paro de transportistas que se está acatando? Se le consulta por el paro de transportistas que se acata en algunas regiones del país. Mire, cuando hablamos de desabastecimiento me parece que la cosa es un poco alarmista. El desabastecimiento es resultado, por ejemplo, de varios días de no transporte de carga. Y hasta si uno mira, por ejemplo, ve los precios y el abastecimiento en el mercado mayorista de Lima, las cosas están normales. Entonces, el punto es sentarse en la mesa, digamos, en este caso con los transportistas de carga, para ver, digamos, cuáles son las demandas que pueden ser atendibles con ellos. Pero esos son temas que se ven por el lado de la presidencia del Consejo de Ministros, donde gustosamente, si hay una mesa de negociación, nos sentaremos para ver el problema. No hay nada más que pueda hacer el MEF en ese sentido, porque el viceministro dijo que ya hay 3 proyectos de ley, si no me equivoco, en el Congreso respecto a este tema del paro de transportistas. O sea, previendo eso, ¿Hay algo más que se pueda hacer desde es que eso va a depender mucho, digamos, de la conversación con los transportistas. Los proyectos de ley que se han enviado tienen que ver, obviamente, con demandas de ellos. Pero el hecho de sentarse a la mesa y ver cuánto de comprensión hay por el lado de los transportistas, por ejemplo, estas iniciativas que se han hecho anteladamente, y eso significa que por el lado del gobierno hemos actuado proactivamente, no reactivamente. Proactivamente porque un proyecto de ley no se hace en 24 horas. Son proyectos de ley que se aprueban en el Consejo de Ministros y se remite al Congreso. ¿Y hay alguno que sea prioritario para resolver esa situación No dentro del son todos, Congreso? pero como le vuelvo a decir, señor periodista, dependen mucho de sentarnos en la mesa y cuál es el orden de prelación, vamos a decirlo así, junto con los transportistas de carga. Ministro, una última consulta, ministro. Respecto al FONAVI, ¿son conscientes de la deuda social? ¿Van a aceptar el pedido del Congreso de que se incluya esta devolución a los fonavistas? Yo entiendo de que respecto al tema del FONAVI hay una, digamos, una acción que se ha interpuesto en el Tribunal Constitucional. Okay. Nosotros somos respetuosos de ello. El tema de Impulso Perú, ministro, ¿qué proyecciones tiene para el tema de inversión privada para el próximo año a través de estos mecanismos? A ver, hay varias cosas, ¿no? Está claro, por ejemplo, cuando nosotros presentamos el programa Impulso Perú, eso fue hacia el mes de septiembre. Y está claro que de septiembre a esta parte, la situación de la economía internacional se ha complicado, con tasas de interés más altas, mucha volatilidad en ellas, ralentización, o sea, una suerte de desaceleración del crecimiento a nivel internacional. Eso configura un contexto internacional más difícil que el que veíamos en septiembre. Si aparte de eso, el tema de las medidas para poder implementar el plan Impulso Perú, el plan de reactivación, se han atrasado un poco en el tiempo, entonces, ¿eso qué significa? Significa pues que se mediatiza, se debilita un poco la potencia de los planteamientos relacionados con las medidas planteadas para reactivar la economía, y justamente por eso, hace una semana,
se presentaron nuevas medidas para poder reactivar la economía. Entonces no nos hemos quedado quietos frente al cambio de condiciones, pero está claro, y no sé, creo que en estas cosas hay que ser muy serio, como consecuencia de un empeoramiento de las condiciones externas, más lo que es el espaciamiento de la implementación del programa al 100%, obviamente los efectos sobre la actividad económica van a tener que ser revisados a la baja, como se ha hecho. Porque aquí en estas cosas hay que ser muy claros. Si ocurren hechos como los que les he mencionado, sería absurdo que se siga manteniendo las mismas proyecciones de crecimiento para este y el próximo año. Obviamente hay una afectación adversa. La expectativa, digamos, es que sobre todo este tema de las medidas para reactivar la economía, las iniciales y las nuevas, prestamente se puedan implementar, es decir, podamos tener el Plan Impulso Perú completado al 100%, cosa que todavía no se ha producido. Ministro, dos últimas preguntas. En primer lugar, habla usted de factores externos, pero factores internos también están afectando en todo caso este crecimiento que iría en descenso por un lado, y por el otro lado quisiera que nos precise. Entonces, la Comisión de Presupuesto le va a enviar a usted la lista de proyectos a ser incluidos en el predictamen antes de que pase el Pleno, ¿es así? Comienzo por lo último, ese es un poco la... Si en este caso te queremos ser serios, no se pueden implementar proyectos de inversión si no están alineados con las prioridades sectoriales. Y eso es competencia del Poder Ejecutivo. Entonces, como vuelvo a decir una vez más, es la Comisión quien va a enviar, digamos, los proyectos de inversión para que por el lado del Ministerio de Economía y Finanzas, junto con los sectores, se validen la pertinencia, vamos a decirlo así, o el alineamiento de esos proyectos con lo que está establecido por el lado de los sectores. Y solo así va a pasar al Pleno, solo con esos, una vez validados, recién se da el dictamen y pasa al Pleno. Es lo que corresponde, lo que se ha hecho todos los años también. Y el tema de los factores internos, ministro, que estarían afectando... Bueno, obviamente sería poco avisado, por decirlo de alguna manera, de suponer que los factores internos no cuentan. Claro que cuentan. Justamente por eso es que se ha revisado a la baja, por ejemplo, lo que es la proyección de crecimiento. Ya andamos para este año entre 2,9 y 3. Habiendo nosotros trabajado con un supuesto de crecimiento del producto de 3.2, 3.3%. No hay forma, digamos, de evitar una afectación adversa en la dinámica del crecimiento a partir pues, de eventos tanto internos como externos. Eso me parece que está claro. El aporte que Yabeco a la economía nos puso en crisis hace 2 semanas. En el caso de Petroperú, ¿ya se tiene solucionado el tema de financiamiento y no ponernos una nueva crisis ante una posible escasez? Yo diría que en el caso de Petroperú las cosas fueron puntuales. Había un problema, por ejemplo, de falta de capacidad de endeudamiento de Petroperú para continuar sus operaciones. ¿Por qué? Porque habían topes en el ratio de deuda sobre lo que es patrimonio. Esos ratios topes, que estaban en 3.7, implicaba que Petroperú, si no se hubiese hecho la capitalización, hubiese significado sencillamente que no podía tomar deuda a Petro, dejar de pagar, digamos, a los proveedores y consecuentemente, digamos, esto... En la práctica estábamos casi al filo de una quiebra de la empresa. Entonces había que tomar decisiones. Y la decisión que se tomó fue capitalizar a la firma, tal como lo recomendaban, por ejemplo, los bancos de inversión como Fitch. Entonces, con la capitalización se da ese alivio financiero a la empresa para que pueda recuperar sus líneas de crédito y el funcionamiento normal de la misma. En el entendido también que el funcionamiento de la refinería de Talara se haga realidad, porque eso es una fuente de ingresos netos en positivo que tiene Petroperú. Entonces, además, la capitalización que se hizo a Petroperú no se hizo a cambio de nada. Ahora tienen exigencias muy puntuales en cuanto a lo que es el informe mensual sobre las variables microeconómico-financieras de la empresa, cosa que no existía, y adicionalmente también un informe mensual respecto, digamos, a variables de carácter operativo. Eso no había antes. Ahora va a haber mucho más control y seguramente vamos a adoptar medidas de control adicionales, pero lo primero es la estabilización financiera de la empresa. ¿Ya no va a necesitar más capitalización? El presupuesto del MEF contempla la... Si hablan a la vez no les puedo entender. En el caso del sector salud, ¿se contempla traer vacunas bivalentes?
Es un tema del sector salud. Gracias, chicos. Ya terminaron. Han sido entonces las declaraciones del ministro Kurt Burneo, quien se ha referido a la ley de presupuesto que se debate en estos momentos en el Congreso de la República. Ha señalado que la Comisión de Presupuesto va a enviarle la lista de proyectos a ser incluidos para que estos sean validados por el Ejecutivo.